Hola a todos, mi nombre es Daniel Antonio Ruiz, con cédula 80-228-949. Aquí está mi cédula. Este es un trabajo para la materia de métodos numéricos, diferenciación e integración numérica y ecuaciones diferenciales, del grupo 85. Entonces tenemos la introducción. Esta unidad se realiza la aplicación de la diferenciación numérica, con la cual se busca encontrar la derivada de una función al punto específico mediante el uso de diferentes fórmulas. A este método se le atribuye el nombre de diferenciación numérica. Este método es muy útil para aproximar cuando deseamos hallar la derivada de una función, porque pues diferente un poquito a los métodos tradicionales. Los objetivos generales: aplicar los conocimientos impartidos con el fin de dar solución a los ejercicios expuestos en la guía. Objetivo específico: aplicar el procedimiento de la forma correcta y obtener el resultado. Realizar un análisis lógico matemático en base a los resultados obtenidos. Desarrollar actividades en software designado. Para este caso me corresponde el ejercicio 1C, diferenciación numérica. Bueno, descripción del ejercicio. A continuación encontraremos los argumentos para el ejercicio 1. Dada la siguiente función hiperbólica, f de x igual a tangente h de x. Para la anterior función se deberá desarrollar un programa en lenguaje Python empleando la herramienta Jupyter Notebook para determinar el valor aproximado de la primera y segunda derivada, empleando esquemas de diferencia finita hacia adelante y hacia atrás. Central: el punto de x igual a 1.33 con h igual a 0, y h igual a 0, y h igual a 0,1. Entonces dice que genere una tabla comparativa con los resultados obtenidos y la respuesta analítica, y en una columna independiente calcule el error relativo para cada uno de los esquemas y cada tamaño de h. Para obtener la solución analítica puede emplear algún software de ayuda como GeoGebra o Wolfram Alpha. Realice un análisis de resultados indicando claramente y de forma argumentada cuál considera es el mejor esquema y tamaño de paso a teoría estudiante y refiere de forma SAPA. Bueno, realizar un video. Entonces aquí tenemos la diferenciación numérica. Es un análisis numérico encargado de calcular la derivada de una función o un número en base a h, el cual es el tamaño de incremento realizado en el proceso. Se considera algunas técnicas de aproximación para agregar la función f de x dada. Las reglas que resultan son de gran importancia para la solución de ecuaciones diferenciales. Pueden ser útiles para obtener aproximaciones numéricas de una derivada a partir de los valores de una función. En los cursos de cálculo se define la derivada de una función f de x en x de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos la fórmula de la derivada y la fórmula de la derivada doble. En esta segunda diferencia dividida hacia atrás, la serie de Taylor se expande hacia atrás para calcular un valor anterior sobre la base del valor actual. Este esquema de diferencia finita hacia atrás de la primera derivada se hace en la base de la siguiente fórmula. Como vemos aquí en las dos fórmulas, se cambia de base. Esquema de diferencia finita central. En esta tercera diferencia dividida central, una tercera forma aproximar la primera derivada consiste en restar la ecuación de la expansión de la serie de Taylor hacia adelante. Este esquema de diferencia finita central de la primera derivada se hace en la base de la siguiente fórmula. Con las dos fórmulas. Análisis de resultados. Bueno, lo primero que hice fue importar las bibliotecas necesarias para el desarrollo de los ejercicios. Entonces tenemos aquí las bibliotecas y vamos a definir las variables, los contadores, la variable x, h1, h2 y h3, la derivada 1 y la derivada 2. A continuación se realiza una función para calcular la tangente hiperbólica que nos da resultado 1.3. ese valor es el valor que se agrega en x. Aquí estoy llamando a la función. Para el esquema de diferencia finita hacia adelante, lo primero que se hizo fue implementar las dos fórmulas y copiarlas dos veces para que se hallara la primera y la segunda derivada con tres tipos de h diferentes, y luego simplemente implementó la fórmula de error relativo en base a la división del error absoluto con la derivada aproximada multiplicada por 100 con el fin de convertir el error en un porcentaje. Por último, simplemente se ingresaron las tablas en un bucle que se ejecutara una sola vez e implementaría los resultados de una tabla. Aquí pues está las líneas de código, el ciclo while, que empieza a tener el contador que empieza a repetir el proceso hasta que encuentra las derivadas y los errores. Entonces, una vez realizado todo el proceso, se obtiene aquí
la derivada. Aquí pues lo que se está aplicando es la fórmula de la derivada, la que estaba por acá, y para obtener la derivada se obtiene el error y se aplica la fórmula para la segunda derivada para obtener el segundo error. Para el esquema de diferencia finita hacia atrás, lo primero que hice fue implementar las dos fórmulas y copiarlas dos veces para que se hallara la primera y la segunda derivada con tres tipos de h diferentes y luego simplemente implementar la fórmula de error relativo en base a la división de error absoluto con la derivada aproximada multiplicada por 100 con el fin de convertir el error en porcentaje. Por último, simplemente ingresé los datos de todas esas fórmulas en un bucle que se ejecutará solo una vez e imprimirá los resultados en la tabla. Entonces igual tenemos aquí otro ciclo while que se repite las veces necesarias hasta que nos haya la primera derivada, el error de la primera derivada, la segunda derivada y el error de la segunda derivada. Aquí tenemos la tabla con h para la primera derivada, el error, porcentaje del error, la derivada número 2 y el porcentaje del error. De igual forma se aplica la fórmula y el mismo método para obtener el porcentaje. Bueno, entonces para el esquema de diferencia finita central, lo primero que hice fue implementar las dos fórmulas y volverla a copiar dos veces para que se hallara la primera y la segunda derivada con tres tipos de h diferentes y luego simplemente implementé la fórmula del error relativo en base a la división del error absoluto con la derivada aproximada multiplicada por 100 con el fin de convertir el error en un porcentaje. Por último, simplemente ingresé todas las fórmulas en un bucle y se ejecutan para imprimir resultados de nuevo. Entonces también aquí lo mismo, ponemos un ciclo while con diferente contador. Si se nota, son tres contadores diferentes para que no se genere el error, tres contadores diferentes, tres variables diferentes de contador para que no se genere el error cuando la variable contador sea igual a 0. Entonces aquí lo mismo, un ciclo while que se repite hasta que se obtiene la derivada y el error de la derivada. Y ya nos entrega la tabla de nuevo con la derivada 1, su porcentaje de error, la derivada 2 y su porcentaje de error. En todos los esquemas de diferencia finita, el tamaño de paso que genera resultados más exactos es de 0.01. Esto se debe a que el más aproximado es el más aproximado a 0. Entre todos los esquemas de diferencia finita, el que mejores resultados presenta teniendo en cuenta todos los tamaños de pasos del esquema de diferencia central, ya que los porcentajes de un error, los resultados oscilan entre 0 y 10%, lo cual ha llegado a la conclusión de que es el mejor de los tres esquemas. Bueno, la conclusión: mediante la aplicación correcta de los métodos numéricos se pueden obtener el resultado esperado. Se realiza el análisis de los tres métodos de aproximación. Gracias a este podemos notar que la solución central es la más óptima para el ejercicio. Eso es todo. Muchas gracias.